Colombia, 19 de febrero de 2026. Hoy abordaremos temas que van desde el homenaje histórico a las víctimas de la Guerra de los Mil Días y millonarias inyecciones presupuestales a la salud y educación, hasta el reconocimiento de nuevos territorios campesinos y las curiosidades hiperdetalladas del sistema de aduanas. Y con esto, arrancamos el debate. Es verdaderamente asombroso detenerse un segundo a pensar en la inmensa diversidad de temas que maneja el aparato de un Estado en un solo día, ¿no? Sí, totalmente. O sea, pasamos de decisiones que marcan la historia de toda una nación a regulaciones tan pero tan milimétricas que uno se pregunta ¿cómo es posible mantener el control de absolutamente todo? Es una coreografía inmensa y a veces, pues, un poco caótica. Es que observar la información oficial y estas decisiones operativas de un país es como mirar los engranajes de un reloj gigante expuestos sobre la mesa. Claro, un reloj suizo, pero gigante. Exacto. Se pueden ver unas piezas enormes, pesadas, que son las que mueven la aguja de la historia, digamos. Los grandes debates nacionales y los presupuestos de billones de pesos. Pero al mismo tiempo hay una infinidad de engranajes minúsculos, casi invisibles a simple vista. Que si uno no se acerca, ni los nota. Ajá. Y estas piezas pequeñas son las que regulan los detalles de la burocracia, pero resultan vitales para que el reloj no se detenga y la sociedad funcione en su día a día. Si una sola de esas piezas pequeñas falla, pues el sistema entero empieza a mostrar grietas. Vamos a desempacar esto, empezando precisamente por una de esas piezas enormes que mueven la historia. Tenemos la Ley 2567 de 2026. Una ley de un peso simbólico gigantesco. Así es. A través de esta ley, la República decide rendir un homenaje público a las víctimas de la Guerra de los Mil Días. Y como parte de este acto, se exalta la Basílica Menor del Voto Nacional en Bogotá, elevándola como un símbolo definitivo de reconciliación y de paz. Estamos hablando de un conflicto que definió el inicio del siglo XX en el país. Sí, una guerra devastadora. Y aquí está el Estado, más de un siglo después, estableciendo un marco legal para la memoria. Es impresionante. Lo fascinante aquí es el contraste temporal, fíjate, y cómo un Estado maneja diferentes capas de trauma al mismo tiempo. Por un lado, se busca sanar heridas históricas de hace más de 100 años, reconociendo el peso de ese conflicto fundacional y dándole un espacio físico e institucional a esa memoria. Un espacio para no olvidar. Exactamente. Sin embargo, en el mismo día de operaciones, ese mismo Estado está lidiando con dolores muchísimo más recientes y complejos. Si observamos las nuevas resoluciones de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas... Ah, sí, eso lo vi. Es en el contexto del conflicto armado reciente. Así es. Ahí se evidencia un esfuerzo institucional masivo por dar respuestas inmediatas a tragedias contemporáneas. Es el peso de la historia actuando en dos frentes, pero con urgencias muy distintas. Resulta muy llamativo cómo están abordando esa urgencia contemporánea, porque al revisar los detalles de estas resoluciones de la unidad de búsqueda, se nota la creación de grupos internos de trabajo hiperespecializados. O sea, no es solo burocracia normal. Tienen un grupo de metodologías e innovación, otro de ciencia de datos. Ese de ciencia de datos es clave. Y uno de gestión de fuentes y custodia de la información. Es un cambio de paradigma importante. La tecnología, los algoritmos y la ciencia de datos dura y pura se están aplicando directamente a la investigación humanitaria y extrajudicial. Ese cruce entre tecnología y derechos humanos es fundamental hoy en día. Tradicionalmente, la búsqueda de desaparecidos dependía de expedientes físicos, testimonios aislados y muchísimo trabajo de campo manual. Cajas y cajas de carpetas. Literalmente montañas de papel. Ahora, al incorporar un grupo de ciencia de datos, el Estado puede cruzar bases de datos gigantescas de hospitales, cementerios, registros civiles y testimonios geolocalizados en cuestión de segundos. Se trata de usar la arquitectura de la información moderna para encontrar patrones que un analista humano jamás, pero jamás, podría detectar a simple vista. Es un paso tremendo hacia la modernización de la justicia restaurativa. Yo como investigadora estoy convencida de que ese es el camino. Y hablando de derechos y protección ciudadana en el presente, hay otro movimiento clave en los documentos de hoy. La Directiva Presidencial 02 de 2026. Ah, una directiva muy necesaria. Imparte directrices específicas a todos los ministerios y departamentos administrativos para garantizar la seguridad y protección de líderes y lideresas LGBTIQ+ en los territorios.
Esto demuestra una evolución clarísima en cómo el Estado identifica las vulnerabilidades actuales. Marca una diferencia importante respecto a las políticas del pasado. Históricamente, las directrices de seguridad solían ser paraguas inmensos y súper genéricos. Decían simplemente, hay que proteger a la población civil. Muy ambiguo. Demasiado. Pero una directiva enfocada específicamente en líderes LGBTIQ+, reconoce que los riesgos en los territorios no son uniformes. Las amenazas que enfrenta un líder ambiental no son las mismas, ni vienen de los mismos grupos armados a veces. Exacto. Ni provienen necesariamente de los mismos actores que las que enfrenta una lideresa trans en una zona rural. Requiere protocolos distintos, rutas de evacuación diferentes y un entendimiento profundo de las dinámicas de discriminación locales. De la protección de los ciudadanos y la memoria histórica, creo que podemos pasar a algo que siempre genera expectativas y muchos debates: los números y las finanzas. La billetera nacional, la chequera del Estado. Hay una inyección en el sector salud que resalta, pero muchísimo, en los documentos. La resolución 001 del CONFIS, que es el Consejo Superior de Política Fiscal, aprueba una adición masiva de recursos. Estamos hablando de más de 258.541 millones de pesos. Una cifra que no se ve todos los días. Para nada. Y van destinados al presupuesto de ingresos y gastos del Hospital Universitario San Juan de Dios y Materno-Infantil. El objetivo declarado en el texto es el fortalecimiento de la infraestructura y dotación, buscando consolidarlo como un centro de salud de excelencia en el país. Si conectamos esto con el panorama general de las prioridades de inversión, vemos una tendencia clarísima hacia el apuntalamiento de la infraestructura pública pesada. Hacerla fuerte. ¡Claro! Un centro de salud de excelencia no solo implica pintar paredes o comprar camas nuevas. Implica adquirir tecnología médica de punta, resonadores magnéticos de última generación y atraer a especialistas que de otro modo estarían exclusivamente trabajando en el sector privado. Es elevar el nivel de lo público al máximo estándar. Y fíjate que esta misma lógica de blindar lo público se observa en el ámbito de la educación superior con la Ley 2568 de 2026. Sí. Esa ley modifica parcialmente la Ley 30 de 1992, que, para dar contexto, es básicamente la columna vertebral de la educación superior en el país. Y establece un mecanismo muy particular. Los recursos adicionales que provee la nación a las universidades estatales ahora se ajustarán con base en la variación del índice de precios al consumidor, el famoso IPC. Para quienes no revisan indicadores macroeconómicos todos los días al tomarse el café, ¿cuál es el impacto real de anclar todo esto al IPC? Pues mira, funciona como un mecanismo de supervivencia institucional. El IPC mide la inflación, el costo de vida. Si las universidades estatales reciben un presupuesto fijo año tras año, pero la inflación sube un 10%, en la práctica tienen 10% menos plata. Exactamente. Esa universidad acaba de sufrir un recorte presupuestal del 10%, sin que nadie le haya quitado un solo billete. Podrá comprar menos reactivos para sus laboratorios, pagar menos horas de docencia o mantener menos infraestructura. Anclar los presupuestos al IPC asegura que el dinero que reciben mantenga su poder adquisitivo real frente a los vaivenes de la economía. Básicamente evita que la educación pública se asfixie lentamente por la inflación. Es un salvavidas económico a largo plazo. Y el tema del costo de vida se conecta directamente con otro documento del día, el Decreto 0159 del Ministerio del Trabajo, que fija transitoriamente el salario mínimo mensual legal para el año 2026. Un tema que toca a millones. A todos. Todas estas grandes decisiones macroeconómicas, desde presupuestos universitarios hasta hospitales de excelencia, terminan aterrizando en el poder adquisitivo de la fuerza laboral. Cada punto porcentual que se discute en esos decretos determina qué tanto puede comprar una familia en el supermercado al final de la quincena. Totalmente. Y esa conexión económica tiene además una dimensión espacial súper interesante. El Estado administra presupuestos, sí, pero también administra territorio. Y los documentos muestran un reordenamiento del mapa que es sumamente revelador. Reordenar el mapa implica reconocer nuevas realidades en el terreno. La Agencia Nacional de Tierras, bajo esta política de Colombia, potencia mundial de la vida, oficializa los acuerdos que constituyen y delimitan los territorios campesinos agroalimentarios. Los famosos TECAM. Los TECAM, exacto. Hay dos que resaltan hoy.
el TECAM Ciénaga de la Zapatosa, que abarca municipios como Chimichagua y Astrea en el departamento del Cesar, y el TECAM Vida y Soberanía Popular en el municipio de Saravena en Arauca. Se trata de formalizar la presencia campesina. El concepto de un territorio campesino agroalimentario va muchísimo más allá de simplemente ir y entregar un título de propiedad. Es una figura jurídica que busca proteger la vocación agrícola de una zona frente a otras industrias. Como protegerlos de la minería, por ejemplo. De la minería a gran escala o incluso de la expansión urbana descontrolada. Es asegurar que esa tierra siga produciendo comida pase lo que pase. Ahora, el caso de Saravena en Arauca presenta una complejidad jurídica muy particular, debido a su ubicación geográfica. Claro, porque al estar justo en la frontera, las reglas cambian por completo. Exactamente. Una porción de este territorio campesino colinda directamente con la República Bolivariana de Venezuela. Por lo tanto, la resolución tiene que incluir una cláusula que obliga a la Agencia Nacional de Tierras a realizar verificaciones cartográficas exhaustivas con las autoridades de fronteras. Me imagino la tensión de medir eso. Es que un topógrafo midiendo linderos para una cooperativa campesina podría, por un simple error de cálculo, crear un incidente diplomático si llega a alterar las coordenadas limítrofes. Increíble. Si hay ajustes en los límites internacionales, los linderos del territorio campesino deben armonizarse automáticamente. Es la intersección perfecta entre una política de soberanía alimentaria hiperlocal y las rigideces gigantescas del derecho internacional. Es la diplomacia cruzándose con la cartografía agraria. Una locura. Y hablando de diplomacia y reconfiguración territorial, hay otros nombramientos que alteran este mapa de influencia. El Ministerio de Relaciones Exteriores emite la resolución reconociendo formalmente a Juan Manuel Correa Lenis como cónsul honorario de la República Federal de Alemania, pero en la ciudad de Cali. Ese es un movimiento estratégico muy inteligente. Sí, esto facilita dinámicas comerciales, visados y cooperación técnica directamente desde el Valle del Cauca, sin tener que triangular absolutamente todo por la capital, por Bogotá. Descentralizar las relaciones internacionales. Acercar los trámites a la región. Y fíjate que esa misma lógica de descentralización se aplica hoy al terreno puramente democrático interno. Así es. Entrando al mapa político local, vemos al Consejo Nacional Electoral autorizando y distribuyendo anticipos financieros para un evento clave: las elecciones de las circunscripciones transitorias especiales de paz para la Cámara de Representantes. Que están programadas para el 8 de marzo de 2026. Correcto. Hay que recordar que estas circunscripciones no son distritos electorales comunes y corrientes. Son espacios de representación creados específicamente para que las poblaciones de las zonas más golpeadas por el conflicto armado tengan voz y voto directo en el Congreso. Y el hecho de que el Consejo Nacional Electoral esté distribuyendo anticipos financieros es crucial. La democracia requiere logística y sobre todo recursos. Si se crean curules para las víctimas del conflicto, pero no se financian sus campañas, se corre el riesgo gigante de que esos espacios sean cooptados por maquinarias políticas tradicionales. Que son las que sí tienen el dinero y la estructura. Exacto. Distribuir estos anticipos busca, en teoría, nivelar un poco el terreno de juego para que los líderes comunitarios genuinos puedan hacer campaña de manera efectiva en territorios que a menudo son de muy, muy difícil acceso. Hay otro ejemplo del poder reconfigurándose desde las regiones. La Registraduría Nacional convoca a una consulta popular en el departamento de Antioquia. Los ciudadanos de municipios como Río Negro, La Ceja, El Retiro, El Carmen de Viboral, entre otros, irán a las urnas para decidir si se constituye el área metropolitana Valle de San Nicolás. Ese es un paso administrativo enorme para una región. Gigante. Cuando varios municipios deciden formar un área metropolitana, integran sus sistemas de transporte masivo, planifican el uso del suelo de manera conjunta y gestionan el medio ambiente a nivel regional, no aisladamente. Renuncian a un poco de su autonomía individual para ganar peso estratégico como bloque. Es la ciudadanía decidiendo cambiar la estructura administrativa del Estado directamente desde las urnas. Es fascinante ver cómo el país cambia de forma a través de los documentos. Pero aquí es donde se pone realmente interesante el asunto, y pasamos a la microgestión pura. Dejamos el macro. Dejamos atrás las leyes de billones de pesos y los mapas internacionales para entrar de lleno al mundo de la burocracia técnica.
Primero, vemos al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible actualizando y adoptando nuevas guías ambientales de buenas prácticas. Las guías operativas. Y son para sectores increíblemente específicos. Artes gráficas, alimentos, plantas de beneficio de ganado e incluso galvanotecnia, que para quienes no están en el mundo industrial es básicamente este proceso de recubrir metales con otros metales usando electricidad. Son los manuales operativos que dicta el Estado para asegurar que la industria no contamine en su proceso de producción diario. Regular una planta de beneficio de ganado requiere normas completamente distintas a las de una fábrica que maneja químicos para baños metálicos. La especificidad no es un capricho, es necesaria. Pero si queremos explorar el límite real de la especificidad gubernamental, hay que mirar el sistema de aduanas. El sistema de aduanas. Esa es otra dimensión. Las resoluciones de clasificación arancelaria de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, la DIAN, son un mundo aparte. El nivel de detalle que exige el Estado para permitir la importación de objetos cotidianos roza la ciencia ficción. Describen la mercancía desde su estructura molecular hasta su uso final. El nivel forense de la aduana. Por ejemplo, tuvieron que emitir una resolución formal súper extensa para clasificar la vitamina D6 o piridoxina en polvo blanco. Y terminan determinando legalmente que entra como reactivo analítico para control de calidad. En otra resolución, analizan la composición exacta de unas gomas de caramelo Arcogumis ánimo positivo. Arcogumis ánimo positivo. Solo el nombre ya es genial. Es fantástico. E incluso evalúan una solicitud para importar una mezcla en polvo para leche condensada sin azúcar adicionada. Esto plantea una pregunta importante sobre cómo funciona el mundo moderno. ¿Por qué la administración pública dedica horas de análisis legal, químico y administrativo a clasificar gomas de caramelo o polvo para leche condensada? Uno pensaría que tienen cosas más importantes que hacer. Claro, pero la respuesta está en la estructura impositiva del comercio global. Todo esto se rige por el sistema armonizado de designación y codificación de mercancías. ¿Y cómo afecta eso al ciudadano de a pie? ¿El que va a comprar la goma? Lo afecta directamente en el precio final que paga en la farmacia o el supermercado. La precisión lingüística determina el impuesto. Si la DIAN clasifica esas gomas Arcogumis como un simple dulce o artículo de confitería, pagarán un arancel y un IVA muy alto. Porque es una golosina. Exacto. Pero si el importador logra demostrar que por sus componentes vitamínicos es un suplemento alimenticio o incluso un medicamento, la carga tributaria baja drásticamente. Un simple error de clasificación o una interpretación distinta cambia los costos de importación, afecta los márgenes de ganancia de la empresa y define cuánto termina costando el producto en la estantería. Es decir, ¿una palabra cambia el modelo de negocio? Literalmente. Y esa precisión técnica no se queda solo en caramelos y vitaminas. La DIAN también utiliza notas legales y reglas interpretativas súper complejas para clasificar maquinaria industrial gigantesca considerándola como una sola unidad funcional. Hay un caso en los documentos sobre un sistema colosal para granjas avícolas. No se importa como partes sueltas. El documento detalla que incluye 14 líneas de bebederos automatizados, ventiladores de presión negativa de alta potencia para extraer aire viciado, paneles evaporativos y sistemas de iluminación LED. Todo un ecosistema. Todo diseñado para ocupar 2.800 metros cuadrados. Tras todo el análisis forense, se clasifica bajo el rubro de máquinas y aparatos para la agricultura. La figura de la unidad funcional es clave en el derecho aduanero. Si una empresa importara los ventiladores, los tubos de PVC y las luces LED por separado, cada componente pagaría un arancel distinto y probablemente mucho más alto, porque se considerarían artículos de uso general. Que el ventilador paga como ventilador de casa. Exacto. Pero al demostrar que todas esas máquinas están interconectadas y diseñadas para trabajar juntas en una única función, que es la cría industrial de aves, se permite importar todo el sistema bajo una sola partida arancelaria. Esto generalmente viene con beneficios tributarios destinados a fomentar la industria agrícola nacional. Hay un segundo caso igual de impresionante en el sector manufacturero. Una línea completa de maquinaria para fabricar rollos de papel higiénico. Describe cortadoras servoaccionadas capaces de realizar 240 cortes por minuto. 240 cortes por minuto es una barbaridad. Es una locura.
Además, tiene acumuladores a 400 de torres telescópicas para controlar la tensión del papel y selladores automáticos de cola por inyección para pegar la última hoja del rollo. Un nivel de ingeniería tremendo que debe ser estudiado, radicado, verificado y finalmente publicado en el diario oficial por la DIAN. Porque todo ese proceso de publicación es lo que da validez jurídica a las decisiones del Estado. Sin publicación oficial, no hay ley, ni decreto, ni resolución arancelaria que valga. Es el sello final. Y hablando del diario oficial, resulta bastante curioso encontrar un toque de marketing administrativo en medio de todo este papeleo estatal. Sí, lo vi. Es muy simpático. Entre tantas leyes de billones de pesos, resoluciones de paz y clasificaciones de maquinaria avícola, la propia imprenta nacional incluye publicidad de sus servicios. Ofrecen la suscripción digital al diario oficial por 89,125 pesos. Es el propio Estado, en su medio más formal y riguroso, haciendo una pausa comercial para vender sus propios servicios al público. Demuestra que, al final del día, las instituciones estatales también operan bajo lógicas de recaudo y autosostenimiento financiero. La imprenta nacional es una entidad enorme que necesita cubrir sus costos operativos. No viven solo del aire. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si se da un paso atrás y se observa el panorama completo que ofrecen estos documentos de un solo día, queda claro que un país es una entidad en constante mantenimiento en múltiples frentes simultáneos. Un organismo vivo. En el transcurso de un solo día de operaciones oficiales, esta entidad debe mirar hacia atrás para honrar su pasado más doloroso con el homenaje a la Guerra de los 1000 días. Al mismo tiempo, debe asegurar su futuro, inyectando billones en hospitales de excelencia y protegiendo la educación superior de la inflación. Reorganiza la tierra, otorgando reconocimiento a comunidades campesinas en zonas limítrofes y financiando circunscripciones de paz. Todo esto mientras clasifica minuciosamente cada tuerca, cada vitamina y cada sistema de ventilación que cruza sus fronteras. Resalta una habilidad fundamental para comprender el mundo moderno: la capacidad de leer entre líneas. Frecuentemente, el debate público se consume en los grandes titulares, las leyes polémicas o los anuncios presidenciales en televisión. Pero para entender realmente la mecánica operativa de una sociedad, es necesario observar el ejército invisible de resoluciones, directivas técnicas y clasificaciones aduaneras. Son esos documentos minúsculos los que materializan las grandes políticas y determinan cómo funciona la realidad cotidiana. Es un balance asombroso entre lo monumental y lo microscópico, lo cual deja una reflexión final sobre la mesa para seguir analizando. Si la estructura de un Estado exige invertir un rigor burocrático inmenso, horas de análisis legal y peso normativo para determinar el impuesto exacto de una simple goma de caramelo importada, y a la vez requiere un esfuerzo titánico para delimitar legalmente un territorio campesino que busca consolidar la paz en una frontera de alto riesgo, ¿qué revela esto sobre cómo las sociedades modernas procesan la información y administran sus prioridades? ¿Acaso este volumen asfixiante de administración legal es el escudo definitivo que sostiene y protege la economía? ¿O existe el riesgo real de que las iniciativas verdaderamente transformadoras terminen sepultadas y avanzando al mismo ritmo lento que el papeleo de aduanas?